¿Cómo sabes que un invento es genial? Para mí es el momento en el que lo veo por primera vez y pienso inmediatamente, oye, ¿por qué no se me ocurrió esto? Un invento genial parece muy obvio y simple una vez que lo ves. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo nunca más. Y de alguna manera, tampoco puedes entender por qué fue tan esquivo, por qué nadie lo hizo antes. Hoy vamos a hablar de uno de esos inventos, el motor RevForce de Alpha Auto Technologies. Un motor de 2 tiempos ultrapotente, limpio y eficiente. Y para entender cómo funciona, primero debemos entender, por supuesto, qué hace que un motor de 2 tiempos convencional sea genial y también qué lo hace no tan genial. Verás, un motor de 2 tiempos es el mejor motor del mundo. Bueno, voy a tener que parar con esta exhibición infantil de lo que sea porque sí, los 2 tiempos son divertidos, de eso no hay duda, pero también tienen que quemar aceite por diseño y eso significa que son malos tanto para el medio ambiente como para las personas que respiran este. No hay forma de que algo que huele tan bien sea malo para el medio ambiente. Bueno, ya es suficiente de eso. El D4A de 2 tiempos está un poco... así que no lo tomes demasiado en serio. Dicho esto, tiene un punto. Y los motores de 2 tiempos son realmente muy divertidos. Son muy divertidos porque son extremadamente densos en potencia y son capaces de esta densidad de potencia muy impresionante porque usan tanto el área por encima como por debajo del pistón. En un motor de pistón alternativo, un tiempo equivale a 180 grados de rotación del cigüeñal. Y un 4 tiempos requiere 4 tiempos para completar un ciclo de combustión completo. Yendo del punto muerto superior al punto muerto inferior, tenemos nuestro primer tiempo, que es la admisión, durante el cual el aire y el combustible entran al cilindro. El pistón luego vuelve a subir y comprime la mezcla de aire-combustible, que es nuestro segundo tiempo. La mezcla de aire-combustible se quema y empuja el pistón hacia abajo hasta el punto muerto inferior, que es nuestro tercer tiempo. Y finalmente el pistón vuelve a subir y empuja los gases de escape fuera del motor, que es nuestro cuarto tiempo final. Pero un motor de 2 tiempos hace todo esto, admisión, compresión, combustión, escape, en la mitad del tiempo de un 4 tiempos. Y eso es porque puede hacer 2 cosas a la vez. A medida que el pistón de 2 tiempos se mueve hacia arriba, crea un vacío debajo de él. Y entonces la mezcla de aire y combustible entra a través del cárter y se acumula debajo del pistón. Al mismo tiempo que el pistón sube, también está comprimiendo la mezcla de aire y combustible que ya está encima de él. Así que en realidad está haciendo admisión y compresión al mismo tiempo. Cuando el pistón llega al punto muerto superior, la mezcla de aire y combustible se enciende y la combustión empuja el pistón hacia abajo. A medida que el pistón se mueve más abajo, descubre el puerto de escape y los gases de escape abandonan el cilindro. Pero al mismo tiempo, a medida que el pistón se mueve más abajo, empuja la mezcla de aire y combustible que ya está debajo de él hacia el puerto de transferencia, que también se descubre a medida que se mueve aún más abajo. El aire fresco y el combustible entran por encima del pistón listos para ser comprimidos y encendidos nuevamente. En otras palabras, todo sucedió dentro de los 360 grados de la rotación del motor. Y cada vez que el pistón está en el punto muerto superior, se producirá combustión. En un motor de 4 tiempos, la combustión solo ocurre cada 2 veces que el pistón está en el punto muerto superior. El doble de eventos de combustión o pulsos de potencia dentro del mismo periodo de tiempo significa teóricamente el doble de potencia. Además de esto, un motor de 2 tiempos no necesita válvulas, resorte de válvulas, elevadores, balancines, levas ni cadenas de levas. Es mucho más simple y ligero que un 4 tiempos, por lo que supera fácilmente el 4 tiempos en términos de potencia por kilogramo o libra de masa del motor. Bien, si los 2 tiempos son más densos en potencia, ¿por qué los 4 tiempos son el motor dominante que impulsa al mundo? Bueno, la razón es que un motor de 2 tiempos como el que acabamos de describir tiene 3 grandes desventajas: ineficiencia de combustible, hostilidad con el medio ambiente y poca longevidad. Si tenemos aire combustible tanto por encima como por debajo del pistón, eso significa que no podemos tener una gran cantidad de aceite de motor lubricando el cigüeñal, la biela, el cilindro y la falda del pistón.
Si lo hiciéramos, todo ese aceite sería empujado a través del puerto de transferencia y terminaría por encima del pistón, donde mataría inmediatamente cualquier esperanza de que se produzca la combustión. Es por eso que un dos tiempos se lubrica utilizando solo una cantidad mínima de aceite que se mezcla con el combustible. Normalmente la relación entre combustible y aceite lubricante es de alrededor de 50:1 en un motor de dos tiempos moderno. Esta lubricación reducida significa que los componentes del motor simplemente no pueden durar tanto. El hecho de que tengamos aceite en el combustible significa que el aceite se quemará inevitablemente junto con el combustible, lo que por supuesto conduce a muchas emisiones. La otra razón por la que tenemos muchas emisiones es que el puerto de escape de un dos tiempos siempre está abierto. Entonces, cuando la mezcla de aire y combustible sale del puerto de transferencia y pasa por encima del pistón, y el pistón continúa moviéndose hacia arriba, existe un periodo de tiempo durante el cual la mezcla de aire y combustible es libre de escapar por el puerto de escape. Y eso es exactamente lo que sucede. Siempre sale algo de combustible fresco sin quemar por el puerto de escape antes de que el pistón se mueva más hacia arriba y cierre esta vía de salida. Lo que podemos hacer es crear cámaras de escape creativas que empujen parte de esa mezcla de aire y combustible de regreso al cilindro usando el poder del sonido. Pero incluso estas están lejos de ser completamente eficientes y siempre se escapará algo de combustible sin quemar. Por supuesto, escupir combustible sin quemar directamente por el escape conduce a una mala eficiencia de combustible y a un empeoramiento adicional de las emisiones. Por lo que el de dos tiempos tiene algunos problemas, de acuerdo, pero aún queremos esa densidad de potencia. Bueno, intentemos hacer algo aquí y ahora. Intentemos solucionar los problemas del de dos tiempos manteniendo la densidad de potencia. Primero, deshagámonos del transporte por completo. Queremos longevidad y si queremos longevidad, entonces debemos tener una mejor lubricación. Si nos deshacemos del puerto de transferencia, podemos tener aceite debajo del pistón lubricando todo y no necesitaremos mezclar aceite con el combustible, lo que significa que también estamos mejorando las emisiones porque ya no quemaremos aceite. Ahora, si eliminamos el puerto de transferencia, eso también significa que no debemos dejar que el aire y el combustible pasen por el cárter. De lo contrario, nuevamente terminará debajo del pistón. Así que ahora el puerto de admisión también debe ser reubicado del cárter al cilindro. El problema final que necesitamos arreglar es el combustible fresco que se escapa por el puerto de escape y arruina nuestra eficiencia, así que vamos a convertirlo en un puerto de escape con una válvula de escape en la parte superior de la cabeza del cilindro como en un cuatro tiempos. Así que veamos cómo funcionaría este motor. Imaginemos que la combustión acaba de ocurrir y el pistón está bajando. Por supuesto, durante la combustión mantenemos la válvula de escape cerrada y a medida que el pistón baja, se genera torque y la mezcla de aire y combustible se quema y se convierte en gases de escape. Abrimos la válvula de escape y por supuesto algo de ese gas de escape presurizado escapa hasta que la presión en la cámara se iguala con la presión atmosférica exterior. Cuando la presión se iguala, todavía tendremos una cantidad significativa de gases de escape dentro del cilindro. A medida que el pistón sigue bajando, descubre el puerto de admisión y un problema importante en nuestro diseño. Recuerde, el gas de escape que aún queda en el cilindro está a presión atmosférica. El aire y el combustible que se supone que entran en el cilindro también están a presión atmosférica. Y eso significa que el aire y el combustible no entran en el cilindro. No hay vacío dentro del cilindro, ni hay nada que empuje la mezcla de aire y combustible hacia él, lo que significa que estamos atascados. Solo hay una forma de arreglar esto: inducción forzada. Añadimos un supercargador que presuriza el aire de admisión. Como ese aire está ahora a una presión más alta que la atmosférica, empujará el gas de escape restante fuera del cilindro y lo llenará con una carga de aire fresco y combustible. Y lo que acabamos de hacer es crear un diseño de motor existente. Los motores con una anatomía muy similar a esta se conocen como diésel de dos tiempos, diésel marinos de dos tiempos. Esto es lo que impulsa a los petroleros y los buques portacontenedores llenos de basura de Temu. No es un mal diseño y cumple su propósito, pero para nosotros es una misión fallida porque recuerda que al principio de este video queríamos arreglar los problemas del dos tiempos: emisiones, longevidad, ineficiencia del combustible mientras se mantiene la densidad de potencia. Esta anatomía corrige los problemas, pero pierde la densidad de potencia porque ahora tenemos válvulas de asiento, válvulas de escape de asiento, y si tenemos eso, tenemos levas y resortes de válvula y balancines y engranajes de leva y cadenas de leva y peso, lo que significa que la densidad de potencia se va por la ventana. Pero incluso si de alguna manera mágicamente retenemos la densidad de potencia, perdemos algo más que es muy importante con esta anatomía, y es la capacidad
de girar más. Los diésel marinos de 2 tiempos funcionan a, espere, 60 a 120 RPM. Eso hace que su lavadora parezca una Honda F20C. Funcionan a estas RPM muy bajas porque en primer lugar son motores gigantes con pistones y bielas muy pesados y acelerar estos componentes a altas RPM es simplemente imposible. Pero incluso si tuviéramos pistones y bielas muy pequeños, este motor aún no podría alcanzar altas revoluciones y no podría hacerlo porque no puede respirar lo suficientemente rápido. Cuanto más altas sean las RPM, menor será la ventana de tiempo para completar la admisión, el escape y las otras carreras. En esta anatomía de 2 tiempos, esta distancia de aquí a aquí, la altura del puerto de admisión, ese es todo el tiempo que tenemos en relación con la carrera total del pistón para la entrada del aire y salida del escape. Compárelo con un 4 tiempos que tiene toda la carrera del pistón, toda la altura del cilindro, se dará cuenta de lo poco tiempo que es. Y a medida que aumentan las RPM, el periodo de tiempo se vuelve aún más pequeño. Entonces, la única forma de que este motor gire más rápido sería que de alguna manera fuera capaz de respirar muy bien. Y una válvula de asiento tradicional simplemente no puede respirar tan bien, porque por su diseño es una obstrucción al flujo de aire. La única forma de hacer que este motor gire más rápido y respire lo suficientemente bien es usar algo como una válvula rotativa que tiene una gran capacidad de flujo de aire. Entonces, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no reemplazamos la válvula de escape de asiento con una válvula rotativa? Y lo que acabamos de hacer es crear el motor Rev Force. Parece tan obvio ahora, ¿verdad? Eso es lo que Rev en Rev Force significa en realidad, válvula de escape rotativa. Ahora, he hablado antes sobre válvulas rotativas en este canal y como sabemos, son increíbles para hacer fluir grandes cantidades de aceite muy rápidamente. También tienen un bajo número de partes móviles, son simples, pero tienen problemas para sellar las presiones de combustión. Pero aquí es donde entra en juego la genialidad del motor Rev Force. Hace que estas ineficiencias de sellado de las válvulas rotativas sean irrelevantes mientras que al mismo tiempo cosecha los beneficios de la enorme cantidad de flujo de aire. Ahora comencemos desde el momento en que ocurre la combustión y el pistón comienza a descender desde el punto muerto superior. La presión de combustión aumenta impulsando el pistón hacia abajo y creando torque. Cuando el pistón llega a este punto, descubre el puerto de escape y como puedes ver, en ese momento la válvula de escape rotativa también ha girado a su posición completamente abierta. La apertura maximizada significa que una gran cantidad de gas de escape presurizado puede salir libre y rápidamente del cilindro. Como el camino de salida ahora es mucho menos obstructivo, permite que la presión en el cilindro alcance la atmosférica más rápido que con una válvula de asiento tradicional, dejando menos gas en el cilindro. A medida que el pistón continúa bajando, descubre el puerto de admisión donde tenemos aire supercargado que ahora comienza a ingresar al cilindro. Como puede ver, la válvula rotatoria sigue abierta y por lo tanto permite que el aire presurizado expulse rápidamente los gases de escape restantes del cilindro. Cuando el pistón llega al punto muerto inferior y comienza a subir, la válvula rotativa está completamente cerrada. Este es el punto en el que podemos inyectar nuestro combustible usando nuestro inyector en el puerto de admisión. Como la válvula rotativa ahora está completamente cerrada, significa que no se escapará combustible por el escape, lo que mejora enormemente la eficiencia del combustible. A medida que el pistón continúa subiendo, cierra el puerto de admisión y comienza a comprimir la mezcla de aire y combustible durante todo el resto de la carrera. Cerca del PMS, encendemos nuestra bujía y la combustión ocurre nuevamente, reiniciando todo el proceso. Y aquí viene la parte genial. Como puedes ver, la válvula rotativa nunca está en contacto directo con la combustión, y eso significa que no tiene la tarea de sellar las presiones extremadamente altas de la combustión. Eso se hace completa y efectivamente, por supuesto, por los anillos del pistón. Lo único que una válvula de escape rotativa sella es el aire y el combustible, cuya presión es mucho menor que la de la combustión, lo que significa que incluso una válvula de escape rotativa con un ajuste flojo será perfectamente capaz de evitar que una cantidad medible de combustible la pase. Entonces tenemos cero problemas con el sellado de la válvula rotativa, mientras que al mismo tiempo permitimos una capacidad de flujo de aire masiva para la evacuación rápida de los gases de escape.
En última instancia, lo que tenemos aquí es un 2 tiempos sobrealimentado con una válvula capaz de operar a altas RPM. Es limpio porque no quema aceite. Es eficiente porque no escupe combustible sin quemar por el escape. Y tiene una buena longevidad porque todo el conjunto giratorio está lubricado convencionalmente con aceite de motor como en cualquier motor de 4 tiempos. Algo más que es interesante es que, como puedes ver, tenemos un paquete de anillos superior e inferior. El superior controla la combustión y el inferior controla el aceite. Y como puedes ver, el paquete de anillos inferior nunca pasa por encima de los puertos de admisión y escape. Los puertos nunca ven el aceite y eso significa que tenemos el mismo consumo de aceite que en un 4 tiempos. Lo que es interesante es que, a pesar de esto, el cárter del RedForce todavía está equipado con válvulas de láminas. A medida que el pistón sube, crea un vacío debajo del paquete de anillos que ayuda a mejorar el sellado de los anillos. Y a medida que el pistón baja, empuja una cierta cantidad de aceite fuera del cárter a través de las láminas y dentro del sistema de cárter semiseco del motor, lo que reduce aún más cualquier posibilidad de que entre aceite en la cámara de combustión. Así que el motor RedForce es limpio, eficiente y capaz de funcionar a altas RPM. Pero también sigue siendo denso en potencia. Cada carrera sigue siendo una carrera de potencia y el motor sigue siendo ligero y simple como debería ser un 2 tiempos. Pero aquí está la mejor parte. No es solo un montón de teoría y CAD. Ya es un motor vivo que respira. Ahora, antes de que escribas ponlo en un Miata, déjame detenerte ahí porque no puedes salir y comprar un motor RedForce. Todavía no es un motor de producción. En esta etapa está en lo que yo llamaría un prototipo maduro. Pero como he dicho muchas veces en este canal, es precisamente esta etapa de prototipo producción la que requiere la mayor inversión de todo tipo de recursos. Pero, como tenemos un prototipo vivo y que respira, podemos hablar de algo muy importante: números. Actualmente el motor RedForce es un 2 tiempos de 2 cilindros en línea refrigerado por líquido. Tiene una cilindrada de 578 centímetros cúbicos y pesa apenas menos de 50 kilogramos, así que lo puedes levantar con tus propias manos, pero tiene 220 caballos de fuerza. Tiene un par máximo de 176,26 Nm, tiene una presión media efectiva de frenado de 25 par, es muy compacto como puedes ver en las dimensiones, tiene una relación de compresión estática de 10:1, tiene una línea roja esperada de 8000 RPM, actualmente probada y validada hasta 7000 RPM, y tiene un consumo de combustible específico a potencia máxima de 221 gramos por kilovatio hora. Creo que eso es todo. ¿Me perdí de algo? Es sobrecuadrado por diseño en esta etapa. Y sí, eso es todo. Entonces, como puede ver, algunos números muy impresionantes en esta etapa de prototipo, pero los números todavía no son el final de la historia. No es el único truco bajo la manga de este increíble motor, debido a que la válvula de escape rotativa está controlada electrónicamente. Puede cambiar el tiempo de esta válvula sobre la marcha y tenemos un supercargador. También podemos manipular la presión de este y eso significa que tenemos control total de la relación de compresión dinámica de este motor. Y esto significa que el motor es capaz de usar múltiples combustibles. Puede funcionar con gasolina, puede funcionar con combustibles pesados, puede funcionar con GNC, puede funcionar con hidrógeno, lo que sea. Pero no puede simplemente usar todos estos combustibles diferentes, puede cambiar de un combustible a otro al momento. Escuche. Ok, es demasiado bueno para ser verdad. ¿Inconvenientes? Tiene que haber algún tipo de defecto fatal, ¿verdad? Bueno, para ser honesto, ahora mismo con la información que tengo, no puedo encontrar un fallo grave en este motor. Tiene 2 paquetes de anillos, así que hay un poco más de fricción ahí, pero la válvula rotativa lo compensa porque tiene muy poca fricción y menos fricción que un tren de válvulas de asiento convencional. También tenemos el beneficio de no necesitar formas de escape complicadas como los 2 tiempos convencionales porque tenemos una válvula de escape rotativa. Se podría decir que necesito un supercargador para funcionar, pero
Los motores de aspiración natural están un poco muertos, así que sea lo que sea con lo que lo compares hoy en día, si es relevante y moderno, probablemente tenga inducción forzada, casi todo tiene un turbo hoy en día. Así que incluso si tiene un supercargador, no es realmente, ya sabes, algún tipo de fallo importante. Así que sigue siendo mucho más denso en potencia que un 4 tiempos típico, es más ligero y no es sucio. Así que, sí. He estado revisando diseños de motores novedosos en este canal durante bastante tiempo y, para ser honesto, este es uno de mis favoritos absolutos hasta ahora porque, de alguna manera, intenta darle un futuro al motor de 2 tiempos. Y seguro notaste, tengo cierta debilidad por los 2 tiempos. Me encantan porque la primera vez que experimenté la entrega de potencia de un 2 tiempos, me enganché. Es algo que realmente no se puede expresar con palabras. Tienes que experimentarlo tú mismo para ver de qué estoy hablando. Cualquiera que tenga sabe de qué estoy hablando. Y creo que la anatomía de un motor de 2 tiempos es genial y creo que merece un futuro y no debe descartarse. Y eso es lo que hace el motor RevForce. Y lo que me gusta de él es que no lo hace de una manera irrealista. Utiliza componentes convencionales, cosas que pueden replicarse y fabricarse fácilmente. No necesita algún tipo de anatomía innovadora y extraña que requeriría millones y millones y millones solo para crear una prueba de concepto. Por eso realmente espero que este motor llegue a ver producción. Ahora bien, el proyecto ha sido actualmente financiado exclusivamente por una pequeña beca de investigación y de su propio bolsillo por los inventores del motor John Krasinski y David Dussault. Pero llevarlo a la etapa final, a la producción en masa, es por supuesto imposible sin una inversión mucho mayor. Así que, en caso de que seas un poco aficionado a los motores, tal vez incluso un entusiasta de los 2 tiempos y al mismo tiempo estés al mando de, no sé, un gigantesco fondo de cobertura o una fortuna personal obscena o algo por el estilo, te sugiero que vayas a la descripción del video o al comentario fijado, eches un vistazo al Alpha Auto Technologies, te pongas en contacto con ellos y llegues a algún tipo de acuerdo mutuamente beneficioso y todos tengamos acceso a este divertido motor. Sí, realmente espero que eso suceda. Espero que lo hayas disfrutado, eso es todo por hoy, fue muy divertido para mí. Sí. Como siempre, muchas gracias por ver y nos vemos pronto con más cosas divertidas y útiles en el canal de Driving for Answers en español.